TELDE DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En el Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública voy a dar el curso Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Yo soy el doctor Otoniel Velasco Fernández, tengo una maestría en gobernabilidad en la Universidad de Harvard y 2 doctorados en ciencia política, uno en la Universidad San Martín y el otro en la Universidad Católica. ¿Qué aprenderemos? Introducción al planeamiento estratégico, el proceso nacional de planeamiento estratégico, el planeamiento institucional y un estudio de caso, el plan bicentenario. En primer lugar, debo señalar que el país es muy vulnerable al entorno internacional, por ser un país periférico. Entonces, cuando vienen situaciones de crisis en el exterior, inmediatamente se repercuten en el país, particularmente en el precio de los metales o de los minerales, que es nuestro principal producto de exportación desde la colonia. Estos vaivenes se traducen en las modificaciones de lo que se llama los términos del intercambio, es decir, la relación que hay entre los precios de exportación y los precios de importación. Se ha demostrado por varios estudios que a largo plazo los términos de intercambio son desfavorables para los países que exportan materias primas. Y también se ha demostrado que cuando los términos de intercambio son desfavorables, se produce una crisis económica y política en el país. Y cuando son favorables, hay un auge económico y estabilidad política, más allá de que los gobiernos sean democráticos o autoritarios. Durante el siglo XIX y XX, el entorno internacional ha sido determinado por Europa, Estados Unidos y más tarde por Japón. En el siglo XXI han aparecido nuevos actores internacionales, particularmente China y la India. Hay que tener en cuenta que entre China y la India significan el 40% de la población mundial. La crisis de Estados Unidos y de la Unión Europea, que viene desde el año 2008 y que se va extendiendo hasta ahora, no nos está afectando mucho porque precisamente la demanda de materias primas por la India y por China está compensando la menor demanda de Europa y de Estados Unidos. Y como es muy posible que China e India continuarán creciendo en los próximos 15 a 20 años, porque están en un acelerado proceso de urbanización, es muy probable que los metales tengan precios altos en el futuro, lo que nos ofrece una ventana de oportunidad para poder diseñar una política de desarrollo a largo plazo. En esta gráfica podemos ver la evolución de los precios internacionales del cobre desde el año 50. Ya ven ustedes cómo se ha mantenido estable. Los precios se han mantenido estables hasta el 2002-2003 y a finales del 2003 empiezan a subir. Y esos precios ahora se mantienen altos. Por otra parte, en esta tabla podemos ver la correlación estrecha que hay entre términos del intercambio, el Producto Bruto Interno, el déficit público y la inflación, para 4 periodos históricos, desde el año 51. Del 51 al 75 hemos tenido términos de intercambio favorables y, por tanto, la tasa de crecimiento promedio del PBI ha sido alta. Los déficits públicos han sido bajos, menos del 2%, y la inflación ha estado en menos de 2 dígitos, o sea, un máximo de 9%.
Esta situación cambia al finales del año 73 y produce sus efectos negativos en el Perú a principios del año 75. ¿Por qué cambia? Porque viene la crisis del petróleo. Y la crisis del petróleo determina que suban los precios internacionales del petróleo, que estaban a un promedio de 8 o 10 dólares desde principios de siglo, a 40, 50 dólares de esa época. Eso se aúna a una rebaja de los precios de las materias primas que exportamos. Y entonces se refleja esto en que los términos de intercambio han bajado en 30 puntos porcentuales, como podemos ver en la primera columna. Eso afecta el crecimiento de la economía, que solamente crece el 0,02% en el periodo 75-91, mientras que la población ha crecido en ese periodo al 2,5%. Eso quiere decir que el PBI per cápita ha disminuido. Y así encontramos que el año 91 el PBI per cápita en el Perú era menor al PBI per cápita del año 75. Trae también como consecuencia que el déficit fiscal se dispara en un promedio de 7,7%, que es lo que tienen ahora los países desarrollados como Estados Unidos, España, Francia, y por eso es que tienen los graves problemas que nosotros hemos tenido durante la década del 80. Y la inflación, a su vez, se ha disparado, y ya ven ustedes en la última columna, que en promedio anual ha sido de 600%. Hay que recordar que el año 90 la inflación llegó a más de 3,000%. Es decir, una tasa de inflación diaria de 3%. Ahora tenemos una tasa anual de menos de 3%. En el periodo 92-2000 continúa el deterioro de los términos del intercambio, pero no afecta mucho el crecimiento del PBI, que como vemos crece a un promedio de 4%, porque el gobierno de Fujimori procede a la privatización de las empresas estatales e introduce lo que se llama el shock de estabilización macroeconómica, que nos causó severísimos problemas, pero a la larga permitió reequilibrar la economía que se había desestabilizado en la década del 80. Y la inflación, el déficit fiscal se reduce al 2% y la inflación también se reduce ya a niveles razonables, como vemos en la última columna. A partir de finales del 2004 la situación empieza a cambiar. Los términos de intercambio suben. Ya ven ustedes que de 96% de promedio del periodo anterior sube a 122%. Y en este momento, digamos en el 2011, los términos de intercambio subieron a 143 puntos. Esto ha permitido que la economía crezca a una tasa promedio de 7%, el déficit fiscal se mantenga prácticamente debajo del 2% y la inflación se mantenga debajo del 3%. Es decir, de una situación de total desequilibrio macroeconómico en el periodo 76-91, hemos pasado a un proceso de estabilización en toda la década del 90 y recién hemos empezado a crecer a tasas bastante satisfactorias, que son un ejemplo mundial, a partir del año 2004. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que cuando los términos de intercambio son desfavorables, a nosotros nos va mal en términos económicos y en términos políticos. Y la única forma de enfrentar eso es con políticas macroeconómicas razonables. Y eso es lo que el país ha aprendido y eso es lo que ha aplicado en el periodo
2005-2011. Ahora, esta vulnerabilidad externa se traduce en que no hemos resuelto algunos problemas centrales del país, problemas que también podemos denominar los nudos críticos. ¿Cuáles son esos nudos críticos? En primer lugar, un escaso desarrollo del capital humano, o un escaso desarrollo de la población, porque todavía tenemos un 29% de la población en situación de pobreza monetaria y una gran exclusión social. El segundo problema es el territorio poco articulado, con grandes carencias de infraestructura. Y finalmente, un tercer problema es la ausencia de un aparato estatal moderno, sin burocracia meritocrática, con organización rígida, no adecuada a la descentralización y que no planifica en serio, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la población, miren ustedes el cambio sustancial que ha ocurrido entre el 40 y el 2007. Mientras que el año 40, el 28% de la población residía en la costa y el 65% en la sierra y menos del 7% en la Amazonía, nos vamos al año 2007 y resulta que la población ha migrado de la sierra a la costa fundamentalmente, porque vean ustedes que de 65% que habitaba en la sierra ha bajado al 32%. Y la costa ha pasado a ser residencia cerca del 55% de la población. Y también hay un crecimiento significativo en la Amazonía, donde se ha duplicado la población. Es decir, en 70 años, la población se ha litoralizado. Es decir, ha habido lo que se llama la gran migración interna, que es consecuencia de que el Estado Nacional ha mantenido abandonada a la sierra durante todo el siglo XX, en realidad desde la fundación de la República. Entonces la población de la sierra, en vista de que no recibía servicios ni infraestructura de parte del poder político residente en Lima, empieza a migrar. Y esa migración se hace masiva, no solamente a Lima, sino a toda la costa y más adelante a las ciudades más importantes de la sierra. Porque, como vemos en esta tabla, resulta que la población, además de migrar de la sierra a la costa, se ha urbanizado. Es decir, en este momento, el 76% de la población es urbana y solamente el 24% es rural. Una diferencia sustancial en relación con los años anteriores. La otra característica importante de la demografía es que la tasa de crecimiento demográfico en el periodo intercensal ha aumentado desde el 40 al 61, era menos del 2%. Pero resulta que del 72 al 93, la tasa de crecimiento demográfico ha estado por encima del 2%, sobre todo en el periodo 61-72, en que casi llega al 3%. Y posteriormente empieza a bajar. Esta tasa de crecimiento, por supuesto, es más alta en las zonas urbanas y es más baja en las zonas rurales. Y el último censo del 2007 nos muestra que la población rural ya no ha crecido. Desde el 93 al 2007 se ha mantenido estancada la población rural. Es decir,
cada vez hay menor crecimiento poblacional en el campo. Y esto ya se va traduciendo en algunos lugares donde se percibe que no hay suficiente mano de obra en las áreas rurales. Otra característica de nuestra población es que es una población joven. Tenemos lo que se llama el bono demográfico, es decir, la población que está entre 15 y 64 años es la mayoritaria. Miren ustedes, la población de 15 a 64 años el año 2007 es el 63%. Esa es la población que se llama en edad de trabajar. Quiere decir que por cada 6 personas que están en edad de trabajo, solamente hay 6 personas mayores de 65 años, es decir, teóricamente pensionistas. Esto se compara con los países desarrollados y ahí hay una relación distinta. Cada vez hay menos población en edad de trabajar y más población por encima de los 65 años, lo que les está generando un problema para el mantenimiento de las pensiones. Por tanto, nosotros debemos aprovechar esta situación de juventud de nuestra población, y es lo que se denomina el bono demográfico. Es decir, en los próximos 20 o 30 años vamos a gozar de ese bono demográfico. Por otra parte, la calidad de la persona, de la población también se mide por niveles de pobreza. Entonces, si bien los niveles de pobreza se han reducido significativamente, como vemos en este cuadro, del 2001 se ha bajado del 54%, se ha bajado al 2010 al 31%, pero al 2011 es ya al 29%. Y la población, la pobreza se ha reducido a una tasa más alta en las áreas rurales, aunque todavía más de la mitad de la población en las áreas rurales está en situación de pobreza. Esta es la pobreza total, pero resulta que la pobreza extrema, que es aquella que mide la capacidad de la gente de poder comprar alimentos suficientes para alimentarse bien, aún es bastante elevada. Como vemos, el año 2010, si bien en la zona urbana la pobreza extrema es solamente del 2,5%, a nivel nacional es cerca del 10%. Y en las áreas rurales es más del 20%. Es decir, el problema de pobreza monetaria que tenemos está fundamentalmente en las áreas rurales. Y el desafío que tiene el país es desarrollar el interior del país para combatir la pobreza. Pero ustedes se dirán, pero ¿cómo así si hemos tenido estos éxitos durante los últimos años? ¿Por qué la población se siente insatisfecha? ¿Por qué el gobierno de Toledo prácticamente no pudo elegir a un candidato presidencial y casi sale del bolo electoral porque no alcanzó con las justas el 4% del voto? ¿Y por qué en el caso del partido aprista también no tuvo éxito en las últimas elecciones? Porque los datos que les he dado corresponden a lo que se llama la pobreza monetaria, que se mide porque una persona que gana menos de $2, una persona que gana por encima de $2 ya está fuera de la pobreza, $2 diarios. Pero si vemos la distribución de los salarios y la distribución de las utilidades que se presenta en esta gráfica, vemos que desde el 91, miren, el año 91, el 30% del excedente económico estaba destinado a las utilidades y cerca del 53% a los salarios.
Y del 91 al 2009 y al 2010 no ha variado mayormente. Miren ustedes cómo se ha invertido. La línea azul corresponde a la participación de las utilidades, cerca del 63%. Y la línea roja ha bajado del 30% al 21%. Es decir, los salarios en buena cuenta están estancados. Por eso es que se requiere, por ejemplo, un aumento del salario mínimo vital, se requiere un aumento del salario a los trabajadores del sector público que tienen sus remuneraciones congeladas desde hace varios años. En cuanto a salud, podemos ver que la situación ha ido mejorando. La salud se mide por la expectativa de vida al nacer, es decir, un niñito que nace hoy, ¿qué expectativa de vida tiene? ¿Cuántos años puede vivir en promedio a futuro? Entonces ahí vemos cómo del 95 al 2000 la expectativa de vida queda de 69 años, al periodo 2005-2010 ha aumentado a 73 años. Y por supuesto, las mujeres viven más, porque miren ustedes ahí en la última columna, mientras los varones solamente tienen una expectativa de vida de 70.5 años, las mujeres tienen cerca de 76 años. Por eso es que ustedes verán que hay más viudas que viudos. Es decir, un poco allí uno ve que las mujeres no son tan sexo débil, pareciera que físicamente son un sexo fuerte. Otra forma de medir el nivel de salud es la mortalidad infantil. Miren ustedes cómo se ha reducido del 50%, del 50 por mil, el periodo 85, el periodo 85-95, al 2009 a 24%. Y también el mejor indicador para medir la salud es la desnutrición crónica, que ha bajado del 25,8 al 18% en ese mismo periodo. Aún es muy alto. La última cifra que ha salido para el 2011, que ya se ha publicado, señala que la desnutrición crónica está en 15%. Todavía es muy alta. Y el gobierno de Humala ha prometido reducir esta desnutrición crónica al 0%. No creo que sea posible, pero sí puede reducirse significativamente. ¿Gracias a qué hay esta reducción? Gracias a que durante el gobierno aprista se ha implementado el programa de atención a la nutrición. Es un programa multisectorial, es un programa por resultados, multisectorial y se ejecuta a nivel de los 3 niveles de gobierno. Y ha tenido éxito. Y si se sigue en ese camino, que es como ha prometido el actual gobierno, vamos a reducir significativamente la desnutrición infantil. Esto implica que a futuro vamos a tener una población mejor nutrida, van a ser más altos nuestros compatriotas, van a tener mejores niveles de salud y por tanto van a poder asimilar mejor la educación que se les proporciona. Una de las medidas más importantes para mejorar los niveles de salud es el abastecimiento de agua potable. Y entonces en esta tabla estamos viendo que al 2010 todavía el 23,4% de la población no tenía acceso a agua potable. Aún en Lima metropolitana, cerca del 8% de la población no tiene acceso al agua potable. Y en el resto del país vemos allí las cifras, y sobre todo en las áreas rurales, el 60% de la población no tiene agua potable.
Esta es una de las tareas más importantes que tenemos enfrente. Debemos diseñar mecanismos que permitan en un plazo relativamente corto dotar de agua potable y desagüe al 100% de nuestra población, porque es mucho más efectivo para elevar el nivel de salud el aumentar la dotación de agua potable que el construir nuevos hospitales. El agua potable previene enfermedades. Los hospitales ya curan enfermedades. Ya cuando la gente se enfermó, lo que tenemos que evitar es que se enferme. La otra característica importante del capital humano o de la calidad de la población es la educación. Lo primero que observamos en el país es que hay un elevado grado de escolarización. Y así tenemos que al 2009 el 75% de los niños de 3 a 5 años estaban matriculados, el 98,5% de los niños de 6 a 11 años asistían a la escuela y el 92,4% de los 12 a 16 años también estaban asistiendo a las escuelas. Hay una gran extensión de la población, de la educación. El promedio de años de escolaridad en la población de 15 a más años es cerca de 10 años. Y la tasa de analfabetismo se ha reducido al 7,4% en el 2010. Para el 2011 se estima que está en 6,8%. Pero resulta que esta gran extensión tiene como contrapartida la mala calidad de la educación. Y las pruebas PISA, o sea, las pruebas que determinan el grado de comprensión, de lectura, el grado de conocimiento de matemáticas básicas, ubican al país en los últimos lugares de América Latina. En conclusión, nuestra educación, si bien se ha universalizado, tiene mala calidad. Y esa mala calidad tenemos que mejorarla. Y la mejora empieza por elevar los salarios a los maestros. La mejora de la calidad de la educación empieza por revisar la currícula, por extender las horas lectivas, etc. En este cuadro vemos no solamente el acceso a servicios básicos de agua potable y de servicios higiénicos, sino también el acceso a electricidad. Y ahí vemos cómo del 2005 al 2010 ha habido un aumento importante. Mientras que en el 2005 cerca del 23% de los hogares del país no tenían electricidad, en el 2010 son solamente cerca del 12%. Y al 2011 ya bajó a menos del 10%. Y aquí sí, para el 2016 es posible que logremos que el 100% de la población, de los hogares del país, tengan electricidad conectada en sus domicilios. El otro aspecto de la calidad de la población es el acceso al empleo digno y productivo. En primer lugar, hay un problema de relaciones laborales. En la década del 90 se desmantelaron todas las conquistas laborales que se habían logrado desde la década del 30. Y solo recientemente, hace un par de años, a raíz del convenio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es que se mejoran algunas disposiciones para promover la sindicalización, por ejemplo, de los trabajadores. Y el problema no está resuelto, porque la Ley General del Trabajo está en discusión en el Consejo Nacional del Trabajo desde hace 11 años. Y ahora se va a presentar al Congreso y ya estamos viendo que hay una serie de opiniones en contra. El argumento que se utiliza es, ¿para qué vamos a rigidizar el mercado laboral si lo que falta son empleos?
y entonces al rigidizarlo lo único que hacemos es ayudar a los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, el gobierno de Humala ha ofrecido hacer aprobar la Ley General del Trabajo y en general este gobierno muestra una disposición pro-laboral. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado laboral? Del 40 al 60 había más o menos un equilibrio entre la oferta y demanda laboral. A partir del 70, como consecuencia de ese crecimiento demográfico que les señalé anteriormente, la migración interna, la demanda laboral aumentó enormemente y sobrepasó la oferta de puestos de trabajo. Y entonces eso trajo como consecuencia la reducción de los salarios que hemos visto en una gráfica anterior y además esto se complementa con el desmantelamiento de las normas que protegían a los trabajadores. Ingresos es otro aspecto importante del acceso al empleo digno y productivo. Las grandes diferencias entre el área urbana y el área rural y entre segmentos, entre los ingresos son muy notables. En la mediana y gran empresa los salarios duplican el promedio nacional. En la microempresa, que es donde está la mayor parte de los trabajadores, el salario es menor al promedio nacional. Pero por otra parte vemos que hay una ligera mejora en el Gini, es decir, en la relación que hay entre los que ganan más, el estrato que gana más, el 10% que gana más y el 10% que gana menos. Y se observa una ligera mejora que es del 0,5. El 0 es una situación de justicia absoluta y el 1 es de injusticia absoluta. Entonces, cuanto menor es el Gini, hay una mejor distribución del ingreso. Y acá vemos que en el periodo 2001 al 2010 ha mejorado en algo el Gini, del 0,5 al 0,46. Pero resulta que hay investigadores independientes, sobre todo en la Universidad Católica, que señalan que estos datos están errados y que en realidad el Gini está por encima del 0,5%. Sin embargo, este dato del Gini ha sido avalado por organismos internacionales, de tal modo que razonablemente podemos creer en ellos. Estos son los problemas centrales que tenemos y cuya solución exige un Estado bien organizado, un Estado basado en un funcionariado meritocrático, es decir, ingreso por concurso público, ascenso por mérito, nada de favoritismos políticos. En segundo lugar, debe ser un Estado que utilice la planificación en serio para poder optimizar el gasto público. Y a eso apunta el Plan Bicentenario, que es una propuesta de políticas para lograr determinadas metas al año 2021. Muchas gracias. Tengan precios altos en el futuro, lo que nos ofrece una ventana de oportunidad para poder diseñar una política de desarrollo a largo plazo. En esta gráfica podemos ver la evolución de los precios internacionales del cobre desde el año 50. Ya ven ustedes cómo se ha mantenido estable. Los precios se han mantenido estables hasta el 2002-2003 y a finales del 2003 empiezan a subir. Y esos precios ahora se mantienen altos. Por otra parte, en esta tabla podemos ver la correlación estrecha que hay entre términos del intercambio, el Producto Bruto, particularmente China,
y la India. Hay que tener en cuenta que entre China y la India significan el 40% de la población mundial. La crisis de Estados Unidos y de la Unión Europea, que viene desde el año 2008 y que se va extendiendo hasta ahora, no nos está afectando mucho porque precisamente la demanda de materias primas por la India y por China está compensando la menor demanda de Europa y de Estados Unidos. Y como es muy posible que China e India continuarán creciendo en los próximos 15 a 20 años, porque están en un acelerado proceso de urbanización, es muy probable que los metales TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En el Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública voy a dar el curso Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Yo soy el doctor Otoniel Velasco Fernández, tengo una maestría en gobernabilidad en la Universidad de Harvard y 2 doctorados en ciencia política, uno en la Universidad San Martín y el otro en la Universidad Católica. ¿Qué aprenderemos? Introducción al planeamiento estratégico, el proceso nacional de planeamiento estratégico, el planeamiento institucional y un estudio de caso, el plan bicentenario. En primer lugar, debemos señalar que el país es muy vulnerable al entorno internacional por ser un país periférico. Entonces, cuando vienen situaciones de crisis en el exterior, inmediatamente se repercuten en el país, particularmente en el precio de los metales o de los minerales, que es nuestro principal producto de exportación desde la colonia. Estos vaivenes se traducen en las modificaciones de lo que se llama los términos del intercambio, es decir, la relación que hay entre los precios de exportación y los precios de importación. Se ha demostrado por varios estudios que a largo plazo los términos de intercambio son desfavorables para los países que exportan materias primas. Y también se ha demostrado que cuando los términos de intercambio son desfavorables, se produce una crisis económica y política en el país. Y cuando son favorables, hay un auge económico y estabilidad política, más allá de que los gobiernos sean democráticos o autoritarios. Durante el siglo XIX y XX, el entorno internacional ha sido determinado por Europa, Estados Unidos y más tarde por Japón. En el siglo XXI han aparecido nuevos actores internacionales.